Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto estar frente a ustedes como colegas, como maestras también interesadas en la primera infancia y en el tema que nos convoca hoy, que es la educación inicial. Para nosotras también ha sido muy grato que el IDEP haya considerado que nuestra experiencia es digna de contar a las demás maestras. Sabemos que muchas de nosotras adelantamos experiencias muy interesantes en aula, pero nos falta precisamente ejercicios como estos, que nos permitan divulgarnos, que nos permitan reconocernos como maestras constructoras de saber pedagógico, y que ese saber pedagógico transmitido hacia nuestros pares en un diálogo de saberes nos permite crecer y enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. La experiencia que les vamos a contar hoy está enmarcada. Buenas tardes, sigue. Buenas tardes. En el Colegio Atanasio Girardot de la localidad 15, Antonio Nariño. Somos un grupo de 6 maestras. Tenemos 2 maestras líderes, Dorian Liliana Rosso, quien les habla, y la profesora Marta Yolanda, que ya en un momento también les va a contar parte de este trabajo. Pero tenemos 6 maestras que también, 4 maestras más que nos acompañan en todo este ejercicio. Nosotras iniciamos todo nuestro trabajo desde el PEI del colegio. ¿Sí? No nos desligamos del PEI, porque consideramos que como primera infancia nosotros somos quienes iniciamos y damos apertura a ese proceso, y finalmente en 11 o en articulación, que es el caso de mi colegio, es donde se entrega como esos grandes logros que queremos alcanzar. Dentro del PEI, el nombre es Acciones Transformadoras para la Promoción del Ser Humano. Como su nombre lo indica, pues los llamados a hacer esas acciones somos nosotros, los maestros y las maestras que estamos en la cotidianidad y en el día a día con nuestros niños y niñas, y a través de esas transformaciones es que logramos recoger, reivindicar, restablecer, transformar, cambiar, mejorar eso que nosotros queremos en los niños y las niñas, la construcción de un mundo distinto desde su mirada, desde las voces de los niños y las niñas. Nuestro colegio maneja 3 ejes, y es la comunicación y la cultura ciudadana, el desarrollo del pensamiento y la promoción y la prevención. Nosotros no nos desligamos para nada de los ejes institucionales, porque pues como todas sabemos, los pilares de la educación inicial, literatura, arte, juego y exploración del medio, tienen absoluta relación con la comunicación y la cultura, con desarrollar el pensamiento de nuestros niños y niñas desde la observación, desde la comparación, desde la relación, desde las habilidades de pensamiento, y obviamente la promoción y la prevención entendida desde nuestra mirada como todo el cuidado calificado que como mujeres, pero también como docentes, tenemos frente a los niños y las niñas. El proyecto de primera infancia está desarrollado en 2 sedes, pero hoy les vamos a contar la experiencia de la sede C, que es donde nosotras laboramos. Como les decía, tenemos 4 maestras más que nos acompañan en el ejercicio, que se han venido involucrando también en este proceso que hemos venido desarrollando. La realidad de nuestra institución es que somos un edificio de 4 pisos. No tenemos patio de descanso. Cuando nosotros llegamos al colegio solo teníamos habilitados los 2 primeros pisos, el tercer piso eran 2 salones y el cuarto piso era la azotea del edificio. Entonces, cuando empezamos a trabajar fue pues el tema de mirar cómo íbamos a manejar los espacios, y finalmente todo este ejercicio que nosotros venimos haciendo ha sido también una respuesta a esa problemática que nosotros teníamos frente al manejo de los espacios. Adicional a eso, somos 6 maestras, pero nos llegó la dotación de materiales para dos aulas nada más. Entonces teníamos que pensar en solucionar otro problema, y era cómo hacíamos para que el material de 2 aulas nos pudiera servir a las 6 maestras. Entonces eso nos llevó a empezar a mirar cómo era nuestro espacio, a reencontrarnos, a reconocerlo, incluso a valorarlo, y a mirar cómo íbamos a empezar una serie de transformaciones. Nosotras tenemos entonces un grupo de maestras muy interesadas, un grupo de maestras dispuesto a. Tenemos diversidad en las familias, tanto socioculturales como económicas. Tenemos familias que vienen desde Suacha a nuestra localidad, porque han estado los familiares, los conocidos, y entonces han encontrado una riqueza importante en el trabajo que nosotras hacemos y se desplazan hasta nuestro colegio. También porque muchas familias no viven dentro de la localidad, pero como estamos cerca al Restrepo, y el Restrepo es un barrio de empresa, del Calzado, muchas familias se desplazan al Restrepo como su lugar de trabajo, y entonces traen los niños para que les queden en el colegio cerca. Entonces tenemos de diversas localidades, y pues obviamente también un flujo grande de nuestra localidad. En este momento tenemos niños y atendemos niñas y niñas con necesidades educativas especiales, niños ya diagnosticados, niños con necesidades educativas transitorias, y a eso le sumamos que tenemos también en este momento familias venezolanas,
pues con la problemática social de desplazamiento, de descuido, de enfermedad, algunos también con necesidades. Y pues el colegio abrió las puertas para poder atender a toda la población que nos llegue, considerando el derecho fundamental de los niños y las niñas en la educación. La impronta que nosotros tenemos como ciclo es que obviamente desde la estimulación y la exploración el niño pueda comprender y apropiar el mundo que lo rodea. Y desde comprender y aprender a entender lo que lo rodea, poder transformarlo. Pero no desde la voz de la maestra, sino desde la voz del niño. A transformar su propio mundo, para poder así transformar el mundo que lo rodea. En ese orden de ideas, pues nosotros queremos que el niño le dé un sentido a su realidad, pero que entienda que aunque él reconoce su realidad, sea cual sea, se puede cambiar y hay otras posibilidades de acceder a otros mundos. Depende de muchas fortalezas que el niño traiga, que su familia tenga, pero también depende de las fortalezas que nosotras vamos desarrollando al interior de la escuela para llenarlo a él de esa seguridad de poder dar el paso que tiene que dar hacia adelante. Pues nuestro propósito general de formación está vinculado con todo el tema del lineamiento pedagógico curricular. Obviamente retomamos los 4 pilares de la educación inicial, pero nosotros también en medio de la experiencia y la experticia, pues sabemos que hay otras cosas que nosotras necesitamos también fortalecer. De pronto el lineamiento no nos habla de un proceso de lengua escrita muy fuerte, aunque en los desarrollos básicos de aprendizaje de transición aparece, pero nosotras hemos visto la necesidad de empezar a hacer un trabajo distinto frente al proceso de apropiación de lengua escrita, porque la realidad nos ha mostrado que cuando nuestros niños pasan al grado primero de primaria, hay todavía una gran brecha que superar, pero cuando los niños pasan, empieza como un estrés tanto de la maestra como de los niños, porque el compromiso de las maestras de primero en la gran mayoría de los colegios distritales es que finalizado el año los niños deben leer de corrido. Y ese es un proceso que no es fácil de trabajar, si no se tienen las ayudas didácticas y un proceso adecuado para realizarlo. En ese orden de ideas, nosotros lo que veíamos era que cuando nuestros niños pasaban a primero, había una ruptura muy fuerte. ¿Sí? Los padres de familia se acercaban, profe, ¿qué pasó? Todo lo que aprendió aquí, como que se está repitiendo. Las maestras a veces decían, profe, como que sí sabe, como que no sabe, como que sabe vocales, como que no sabe vocales, porque nosotros estábamos enfocados en un proceso de comunicación que no implica necesariamente las vocales, aunque las veamos, ¿sí? Aunque las trabajemos, pero nuestro objetivo principal no era ese, sino que el niño entienda el proceso de comunicación como la posibilidad de encontrarme con el otro, de hablar, de poner en la puesta en escena lo que pienso, lo que siento, de poder argumentarme, de poder lanzar una hipótesis y no precisamente únicamente de aprender a escribir vocales o letras. Pero en ese sentido nosotros sí pensamos que finalmente los más perjudicados en ese momento son los niños y las niñas, porque finalmente yo como maestra de transición puedo seguir trabajando así porque dentro de mi proceso y del currículo está, y las maestras de primero y de primaria van a seguir trabajando igual porque eso es lo que les piden a ellas. ¿Y quién queda en el medio? Los niños y las niñas. Empezamos a mirar, a revisar a nuestros niños, sus procesos de habilidades y decidimos dar un paso adelante y avanzar un poquito más en el proceso de apropiación de la lengua escrita y trabajamos desde el método Negret. Nosotros lo que hicimos con el método Negret es que lo flexibilizamos. El método Negret tiene un paso a paso muy riguroso para poder avanzar, pero nosotros lo que hemos hecho es flexibilizarlo conforme a las edades de los niños y conforme a la dinámica institucional. Entonces en el cronograma no nos ponemos metas de que a tal mes tiene que estar así, y no, vamos en el proceso. Y lo que estamos haciendo ahorita es darle a conocer a nuestras compañeras de primero desde las coordinaciones para que el proceso siga, porque si el proceso sigue, seguramente en segundo de primaria sí vamos a poder entregar unos niños y unas niñas leyendo de corrido con un proceso de lengua escrita fortalecido y unificado desde la primera infancia mínimo hasta segundo. Entonces esa transformación es la que hemos venido haciendo desde los propósitos que nosotros tenemos como formación en los niños y las niñas, específicamente ahí. En las demás dimensiones, pues obviamente ya vamos a ver cuál es el perfil de niño que nosotras queremos sacar, y es pues desde la dimensión cognitiva, obviamente todo el tema de fortalecer los vínculos afectivos, ¿sí? Nosotras somos unas convencidas de que es necesario que la maestra establezca vínculo con sus niños y niñas. Si no hay vínculo afectivo es muy difícil establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje, va a ser forzado. Cuando hay un vínculo afectivo, las cosas fluyen de una manera distinta. Cuando hay un vínculo afectivo, yo empiezo a encontrarme con lo otro, a reconocerlo, a entender por qué llega de una manera, por qué llega feliz, por qué llega triste, por qué quiere trabajar, por qué no. Y eso me permite poder, como maestra que tengo la intención pedagógica y el conocimiento, generar la acción que necesito en ese niño o en esa niña. Tenemos también el tema de construcción de identidad, autonomía y sana convivencia.
Obviamente, pues nosotros ahí le aportamos desde el PEI también a todo el tema de ciudadanos líderes, sanos e innovadores, que es el lema que tiene nuestro colegio. Y desde allí, pues obviamente hacemos un ejercicio interesante frente al tema de la autonomía, frente al tema del reconocimiento de su ciudadanía, de quién soy, de dónde estoy viviendo, de dónde vengo, de por qué vengo de allá y no de otro lugar. Voy a darle paso a mi compañerita para que continúe con los dos. Con respecto a lo que nos decía la profe con el programa de lengua escrita y de lengua escrita y el proyecto de pensamiento lógico matemático, que también son de Negret, que es importante no solamente tener en cuenta el paso a paso, sino el proceso en los niños, porque no todos aprendemos igual y de la misma manera. Entonces ahí todas nosotras nos tenemos es que visualizar un momento qué es lo que va allí en cada libro, digámoslo, pero a Pepito toca de pronto con el color azul. No me crean muy bien, pero cada quien vamos tratando de buscarle la manera como el niño llega a ese conocimiento. E igual, todos no aprenden igual. Eso sí, lo tengo más que en mi experiencia. Y su carrera por el aprendizaje tampoco es igual. Unos son más quedaditos y otros son más rapiditos, pero más sin embargo su aprendizaje viene siendo bajo la alegría, bajo la emoción, bajo la investigación, que eso les gusta muchísimo a ellos. Volviendo ya a nuestro perfil de chico y chica, en nuestra dimensión comunicativa, queremos chicos que sean bien habladores, que sean bien, que sean capaces de decirle a uno, no, como hoy le dijeron a mi profe, que las galletas eran de su profe y que tenían que quedarse las galletas ahí. Eso es muy rico, tener un niño de esa manera, que se dirija y que defienda lo que hay, lo que cree y lo que siente. Obviamente los ambientes pedagógicos nos ayudan a que el niño acrecente más ese perfil comunicativo que nosotros queremos. En el perfil de dimensión social queremos un chico que sea bien afectivo, un chico que, o sea, eso sí se presenta ya en nuestra institución, que no es el niño del aula A que vio que se cayó el del aula B, no, inmediatamente cuando haya una situación que ellos no pueden resolver, con cualquier maestra que nos encontremos, así sea con las maestras de Colsubsidio que están colaborándonos en estos periodos, ellos van y buscan ayuda, cualquier maestra, y la reconocen como sus maestras. Es también muy chévere ese perfil. La construcción de su identidad, obviamente, su autonomía, y su sana convivencia. Eso sí, allá se ve y se nota muchísimo. En su dimensión artística, esta dimensión es la que más me gusta a mí, y nosotras estamos encargadas las dos de esa aula especializada de arte, porque allí ellos son muy expresivos, expresan absolutamente todo, sus problemas, sus felicidades, sus curiosidades, sus gustos, expresan absolutamente todo. Entonces es un aula que a nosotras nos fascina. La creación, sus producciones, todo eso, que de un solo papelito, de una sola raya, inventan muchas cosas. Es muy bello eso. La dimensión corporal, pues obviamente su reconocimiento de su propio cuerpo y las habilidades que ellos puedan tener, motrices, la comprensión de su propio cuerpo y movimiento. Siguiente. Bueno, el perfil de nosotras las maestras, no vamos a decir que solamente las del Atanasio Girardot, todas ustedes también están metidas aquí en esta presentación. Somos maestras muy ávidas a querer investigar, a querer buscar información, porque yo no he conocido la primera maestra que diga, oiga, voy a ser maestra y ya. No, porque para eso todas vamos a buscar qué es ser maestro, cómo hacer. Resulta que a mí se me ocurrió una idea loca de hacer algo con palitos. Yo voy, investigo qué voy a hacer con los palitos, cómo los puedo hacer, cómo los puedo presentar.
Eso somos nosotras, personas innovadoras, investigadoras, que no nos vamos a quedar solamente en lo que de pronto aprendimos en la universidad, que lo que aprendimos en la universidad, y estoy convencida también de esto, es que fue solo teoría. ¿Sí o no? Solo teoría. Y nosotros somos orgullosamente maestras de educación preescolar, de acuerdo a la práctica que hemos tenido. Y yo soy maestra preescolar, de acuerdo a todo lo que me he inventado de pronto y me ha hecho llorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pude, porque no se me dio, porque me salió la actividad. Uy, por ejemplo, hoy nosotros venimos resogantes de alegría porque hicimos el viernes temático, pero no fue viernes porque mañana hay otras cosas en el colegio, entonces fue jueves temático. Y haciendo un sondeo, cuando veníamos, nos fue supremamente espectacular. Lástima, en ese momento el tiempo, ¿sí? Pero vimos chicos felices, gozosos, activos, y que vamos a hacer más, y vamos para allí, vamos para allá, y no, espérate porque nos falta otro, pero más, eso es muy rico, es muy chévere. Eso somos nosotros las maestras. Nosotros tenemos estrategias pequeñas en nuestras aulas, ¿sí? Como la asamblea. Importantísimo eso de recibir el chico, cómo te fue, cómo no te fue, qué hiciste ese fin de semana, y entonces uno resulta sabiendo absolutamente todo de la casa. Las rutinas, obviamente tenemos rutinas en el colegio. El comer, el desayuno, el refrigerio, el almuercito, el que vamos al baño, el lavadito de manos, que además de ser rutinas son cosas muy importantes para los niños en salud. Tenemos los proyectos de aula. Nosotros tenemos proyectos de aula también, a pesar de que tenemos unas aulas especializadas. También tenemos rincones de juegos. Voy a hacer aquí un paréntesis y le voy a contar mi experiencia como tal. Mi salón es de 3 metros por 3,5. Chiquitico, ¿sí? Es el más grandote que hay ahí en el colegio. Pero nosotros tenemos rincón de literatura, tenemos nuestro rincón de juguetes, y a veces tenemos nuestro rincón de juguetes el debajo de la mesa es de todo. En mi mesa es el escondite, mi mesa a veces es la regadera, es la fuente. Bueno, debajo de la mesa hay una creatividad supremamente inmensa. Esa mesa, mejor dicho, ustedes deberían tener una mesa chévere. Esa mesa le da a usted muchas ideas y le da muchas cosas a uno para trabajar con ellos. Y allá trabajamos chévere con mis muchachos. Soy una enemiga de las mesas, pero lamentablemente toca tenerlas ahí. Y las sillas, por lo del almuerzo y del refrigerio. Pero bueno, sigamos. Ahí nosotros nos hacemos pasitos. También tenemos talleres lúdicos integradores. Allá trabajamos muchas cosas bellas y hermosas. Nosotras las maestras somos las mejores maestras que pueden haber aquí en Colombia. Yo no sé si en otros países, pero nosotros somos excelentes. Bueno, a continuación voy a contarles las 2 estrategias transversales que tenemos. Entonces, como la profe les contaba, de todas formas en cada aula las maestras tienen diferentes estrategias y diferentes dinámicas también. Depende también no solo de los niños y las niñas, sino también de las maestras, y cada una escoge. Puede que tenga rincones y proyecto de aula también. Pero sí tenemos 2 estrategias transversales que son las que les voy a contar a continuación. Una es las aulas especializadas. Como les decía, nuestra sede es un edificio de 4 pisos y teníamos 2 problemas: resolver el tema del manejo del espacio y resolver el tema del manejo de los materiales. Sumado a esto, yo he tenido la oportunidad de participar con la Secretaría de Educación y con la OEI en las estancias nacionales, y eso me ha permitido ir a conocer otras estrategias y otros trabajos y experiencias exitosas en primera infancia. Tuve la oportunidad de ir a Cali y conocer un trabajo muy interesante desde los indígenas y los resguardos, y luego tuve la oportunidad de ir con Jensi, inclusive estuvimos en Cartagena conociendo la experiencia IOTU Carulla,
que fue una experiencia supremamente interesante. Es un grupo de maestras que hacen un trabajo muy valioso. Y cuando llegué yo de estas experiencias, pues decía, bueno, ¿qué puedo recoger de eso y traerlo a mi sede, a mi colegio, a mi institución? ¿Qué se puede? Y empezamos a mirar el trabajo de aulas especializadas. Las maestras acogen la propuesta e iniciamos con ese trabajo. Como teníamos solamente 2 pisos habilitados, el tercero con 2 espacios grandes, un cuarto que era azotea, le pedimos al rector que nos ayudara presionando, porque además nosotros somos en arriendo. Entonces ahí hay otro tema que es bien complejo de manejar, porque el colegio no puede hacer mucha inversión y la secretaría tampoco, porque es en arriendo. Pero digamos que hemos logrado que el rector concilie mucho con el dueño de la casa y habilitaron el 4.º piso. Entonces ya teníamos 4 pisos. En los 2 primeros funcionan las aulas. En el primer piso funcionan 4 aulas, en el segundo piso 2 aulas. En el tercero tenemos 2 espacios amplios que ya vamos a empezar a reconocer y en el cuarto otro. Y ahí creamos nuestras aulas especializadas. Y eso nos permitía entonces que empezaran los niños a pasar de aula en aula para que no tuvieran que estar todo el tiempo en ese espacio que Yoli les cuenta que es así, que son aulas muy pequeñas, son aulas de 3 metros de ancho por máximo 4 o 5 de largo, o sea, son aulas muy pequeñas. Y eso empezó a dinamizar, eso ya empezó a bajarle el ruido al espacio, a ver los niños de otra manera, a acceder. Luego decidimos que como solo teníamos el material de 2 salones, pues el material no lo podía tener la profe, tenía que ser un material de uso compartido. Y decidimos organizar el material, qué podíamos meter en el aula de literatura, qué en el de arte, qué material en el de exploración, qué material podíamos ubicar en cada espacio. Adicional a eso, tenemos otro espacio muy chiquito que usamos como rincón matemático. Ese rincón matemático nos ha permitido, aparte de todo el trabajo que hacemos, es hacer un trabajo muy específico en el desarrollo de habilidades de pensamiento. Nosotras sí consideramos que nuestros niños y niñas necesitan ser buenos observadores, agudizar los sentidos realmente, que realmente sí necesitan trabajar el proceso de clasificación, de relación, de comparación, porque ese es un elemento que les va a permitir desarrollar posteriores habilidades necesarias en la primera infancia y en primaria y en el resto de su escolaridad. Entonces hacemos un trabajo bien interesante en el rincón matemático, lo apoyamos inicialmente lo apoyábamos en el manejo de unos computadores que el colegio tenía por allá guardados y no los pasaron, 13 computadores muy viejitos. Y ahorita en este momento ya tenemos tablet, ya tenemos 20 tablets, entonces el rincón matemático, los niños ahora también van a las tablets y trabajamos aliados con la página de Maguaret desde el Ministerio de Cultura. Entonces ahí ya empezamos a hacer un trabajo interesante. Y la construcción de ambientes de aprendizaje. Desde el año antepasado, la profesora Marta Yolanda inició un trabajo muy interesante en la mesa pedagógica de la localidad, con el apoyo de Secretaría de Educación y el acompañamiento de la SED. Y el año siguiente, en el 2018, me invitan a hacer a mostrar una experiencia de ambientes de aprendizaje y me invitan a quedarme en la mesa pedagógica local y empezamos desde el año pasado un liderazgo en esa mesa alrededor de la construcción de ambientes de aprendizaje. Hicimos todo el año un ejercicio de reconocimiento de por qué es importante que nuestras aulas y nuestros espacios dentro de la institución no sean aulas de concreto, no sean aulas cerradas, no sean aulas que están decoradas, sino que realmente se vuelvan un espacio donde el niño encuentre posibilidades de aprendizaje, donde el niño encuentre algo provocador, donde el niño llegue y se encuentre con algo que le despierte sus sentidos, que lo inquiete a explorar, a buscar, a reconocerse. Y en ese orden de ideas empezamos pues a mirar cómo empezábamos a transformar nuestras aulas y todo el espacio que teníamos en la sede. Entonces, el proyecto Aulas Especializadas, esta es nuestra aula de literatura. Estos espacios además son los tiempos, se usan también como tiempos de descanso. Entonces nos ha tocado hacer una organización muy juiciosa en el cuidado del material, en el manejo de los tiempos a los que cada maestra asiste para poder pues cuidar todo lo que tenemos. Nuestra aula de literatura pues busca potenciar obviamente el lenguaje escrito, el oral y el verbal de los niños y las niñas, pero cada aula tiene como unas estrategias donde la maestra accede a esa aula y va a encontrar una posibilidad de trabajo. Si llegó y no sabía qué hacer, entonces va a encontrar arrullos, poesía, retahílas, canciones, juegos con el cuerpo, juegos con vocales, juegos con letras. Allí en nuestro payasito, en cada bolsillito, está toda la posibilidad de que la maestra, pero también la maestra sube con una intención clara. ¿Sí? Cuando la maestra dice, no, yo necesito ir al aula de literatura porque específicamente voy a trabajar alrededor de el cuento de, o sobre la poesía, o sobre qué va.
Entonces accede también al aula de literatura. Pero lo que sí hemos querido es que desde el aula de literatura el niño encuentre en el lenguaje, en el cuento, la posibilidad del encuentro con el otro. ¿Sí? Que cuando yo abro un libro me encuentro un mundo distinto, una historia diferente, un niño de otra ciudad, de otro país, una historia, un animal, algo que le permite a él desarrollar su imaginación, su creatividad, ampliar su lenguaje, su vocabulario. Y ahí pues el aula pues tiene diferentes estrategias, hacemos juegos con libros, hacemos tarde de lectura, hacemos campamento de lectura, noche de lectura, pijamada de lectura, bueno, todo lo que se le puede ocurrir a las profes alrededor del tema de la literatura. Construcción, pues obviamente con todo el tema de los títeres. Tenemos el aula de juego, mi cuerpo en movimiento, y aquí tenemos dos momentos, que es el juego desde las habilidades motrices que sabemos que el niño necesita trabajar, y hacemos un trabajo muy fuerte en el tema de habilidad motriz, porque como no tenemos patio, nuestros niños pues motrizmente no tienen muchos desplazamientos al aire libre, no es un lugar donde puedan correr. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Cuando van al aula pues hacemos muchos juegos que le permitan afianzar el tema de coordinación, de equilibrio, todo lo que no le podemos suplir en un espacio donde él pueda correr, tratamos de suplirlo en las diferentes actividades que hacemos. También tenemos ahí mismo en esa aula de juego un rinconcito donde trabajamos todo el tema del juego simbólico, porque sí consideramos que el juego simbólico es una herramienta que le permite al niño no solo sacar todo lo que tiene, sino en medio del trabajo de juego de los roles, el juego dramático, él aprende el tema de la autonomía, el tema del respeto con el otro, el tema de cómo me encuentro con ese personaje que apareció, amplían su lenguaje, establecen relaciones, crean cosas, se inventan, y tenemos entonces estos dos espacios dentro del aula de juego. Tenemos un aula de exploración, en donde con la dotación que tenemos, que son las lupitas, los microscopios, empezamos a hacer un ejercicio de observación, pero entonces nosotros dijimos, no queremos que los niños jueguen a ser científicos, jueguen a observar, queremos que realmente observen, que realmente clasifiquen, que realmente toquen, que realmente sientan. Entonces, las profes que lideran esa aula decidieron traer el cultivo de lombriz californiana y el cultivo de caracoles. Y entonces empezó todo un ejercicio frente a cómo hacer ese cultivo de lombriz, por qué se llama californiana, por qué es tan roja, y desde ahí empezamos todo el trabajo de exploración, de observación. Hoy precisamente en nuestra actividad de cierre estábamos usando el humus que produce la lombriz para hacer siembra, ¿sí? Entonces ha sido un proceso bien interesante, porque el niño no va a jugar a observar, va a tocar, va a sentir, se unta de tierra, se moja, se enmugra, siembra, mata la matica porque le echó mucha agua, sí, también la mata, pero todo eso él lo vive y dice, ay, profe, ya entendí que no puedo echarle todos los días agua. O sea, todo eso desde la experiencia, desde lo que el niño vive. Ahí tenemos nuestro sembra. El año pasado sacamos lechugas. Hicimos ensalada con los niños porque cultivamos lechugas y salieron finalmente las lechugas y cada uno se pudo llevar su pedacito de lechuga para la casa. Tenemos nuestra aula de arte, que es el espacio más grande que tiene la sede. Era un espacio al que teníamos mucho miedo de ingresar, porque las escaleras no son parejas, porque no teníamos una reja, porque a veces tenía huecos, pero pues como siempre las maestras nos ingeniamos lo que sea para poder lograr nuestro objetivo. Y el aula le permite a los niños entrar a explorar, no solo desde la pintura, es decir, ya el niño no vaya a pintar la mariposa amarilla, porque todos vamos a pintar la mariposa amarilla, o hacer el sol amarillo o la pelota roja, sino que el niño vaya a pintar lo que él quiere, ¿sí? A reconocer los colores, a mezclar, a ver que no solo hay naranja, hay naranja oscuro, hay naranja clarito, hay naranja que se le pinta verde, parece naranja jaspeado, a mirar qué pasa con los colores, con la pintura. Tenemos un rinconcito donde hay instrumentos y el niño pues accede al tema del reconocimiento de la música, del sonido, pero hemos visto que no solo es que el niño vaya y golpee el tambor y ya estamos en la clase de música, sino que nos ha tocado hacer también un ejercicio de nosotras documentarnos, de venga, cómo vamos a trabajarle el pulso para que la próxima vez que él coja el tambor no sea el ruido en todo el colegio, sino que se oiga algo interesante, que el niño aprenda que una cosa es el ruido y que es válido, pero que también hay otro elemento que es el ritmo, el pulso, la hilación de la melodía. Entonces nos ha tocado a nosotras leer, también nosotras volver a aprender todo eso para poder trabajarlo con los niños y las niñas.
También hay momentos en que sencillamente colocamos un material a disposición, donde él puede crear, donde la caja se convirtió en el cohete, en la casa, en el avión, en el parque de juegos, y desde ahí pues aflora todo lo que venga. Esta aula del arte es muy linda, los niños allá pues pueden ir a explorar desde, profe, que queremos pintar hoy con los pies, bueno, pues quitémonos y acostémonos y a ver qué va a pasar, y ha sido un ejercicio bien interesante. Este es nuestro rincón matemático. La foto es maravillosa porque lo hace ver grandísimo, pero realmente el espacio es el más pequeño que tenemos en el colegio, es muy pequeño, pero pues decidimos pegar todos los muebles bien contra la pared para que nos quedara, y pues ahí está como todo el material, está casi que ahí está la mayor cantidad de material, porque casi que esto es lo que nos llega a nosotras en las aulas. Entonces casi que ahí está todo el material, pero lo que nosotros hemos tratado es que el niño le dé un significado distinto a ese material, ¿sí? Realmente no va solamente a sacar y a meter las fichas en el abaco, sino que vas a clasificar por color, pero ¿qué más podemos hacer con esas fichas? O sea, esas fichas pueden ser la utilización de muchos elementos para trabajar el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces también hay un ejercicio interesante de que el niño piense, actúe y represente ese mundo que él quiere demostrar. Ahí tenemos nuestras esos son nuestros computadores viejitos. Tienen algunos juegos ahí. Hay una cosa curiosa, era que este año no los iban a actualizar, pero son tan viejitos que no las tarjetas no eran demasiado modernas para los computadores. Entonces, un profesor muy querido del colegio nos instaló unos juegos, y a través obviamente del apoyo de Red P nos dejaron unos juegos interesantes para los niños, y pues igual les estamos dando el uso, y pues a través de las tablets y con todo el tema de Maguarre. Ahí están nuestros chiquitines, felices con todo este tema. Entonces, como ustedes ven, el tema de las aulas especializadas, pues nos ha tocado inicialmente construirlo a nosotras, como nos toca muchas veces a las maestras, con las uñas, desde lo que nosotras hacemos, pero lo que sí hemos visto es que ha sido una posibilidad muy interesante para los niños de cambiar la dinámica escolar, y ha sido una apuesta de las maestras de dinamizar nuestra práctica pedagógica, porque nos permite a nosotros también salir de esa aula pequeña que tenemos e ir a un espacio distinto, encontrarnos con otros materiales, generar otras estrategias y otras posibilidades. La construcción de ambientes de aprendizaje suma alrededor del aula especializada. Como les decía, la maestra va y hay una posibilidad de acciones que ella puede hacer si no ha pensado en qué hacer. Sube con una intención clara de que hoy necesito. Pero también tenemos un elemento más, y es que en ocasiones como hoy generamos un ambiente, una puesta en escena para que el niño llegue a algo provocador, y ahí esperamos a ver qué va a pasar. Y desde ahí obviamente nosotros como maestras entramos, ¿no?, con la pregunta clave, con el momento interesante para generar en los niños otra cosa. Entonces ahí se desarrolla un juego intencionado, un juego en el que la maestra interviene, un juego en el que en algún momento la maestra se aleja y los deja, un juego en el que a veces la maestra se acerca y solo con una pregunta que haga empieza a generar otra cantidad de cosas. Esos ambientes los trabajamos dentro de las aulas especializadas. Nosotros retomamos a Javier Abad. Javier Abad no habla de los rincones, ¿no? Si ustedes han leído a Javier Abad, él precisamente habla de que los rincones como que diversifican la posibilidad que el niño tiene de actuar con el espacio. Y nosotras, pues, por la dinámica que tenemos en nuestra sede, necesitamos los rincones, pero también nos parece que es supremamente valioso el reto que él nos pone para transformar los espacios, para que el niño se encuentre con esos espacios y entre a ser parte del espacio, a configurarlo, a transformarlo y a actuar en ese espacio. De ahí las construcciones de los diferentes ambientes que hacemos. También Javier Abad nos habla de que a veces nosotros nos complicamos mucho como en cómo voy a transformar ese espacio para que realmente cuando el niño entre haya algo interesante. Y a veces nos confundimos tanto, y a veces es tan simple. A veces inclusive con solo organizar el material de una manera distinta ya el niño lo encuentra novedoso. Entonces realmente a veces nuestras puestas en escena no son tan complejas. Lo que es complejo es que el niño entre y empiece a generar una posibilidad distinta de encuentro con eso que hay. Al principio, ¿qué nos pasó? Que colocábamos, si quieres devuélvete un momentico a las pelotas, que colocábamos las pelotas así y al minuto ya
pelotas para todo lado y a tirar, hasta que el niño también va comprendiendo que el espacio se puede encontrar de otra manera. Entonces ya cuando colocamos esto, ya el niño entra con cuidado y le dice al otro, espérate, espérate, con cuidado las pelotas, y empiezan a actuar de una manera distinta con lo que ven. Y finalmente empiezan de pronto a lanzar, a guardar, a clasificar, a separar, a darle otro uso, al rodarlas por el piso, a tratar de hacer, o sea, empiezan a surgir otra serie de cosas distintas, que es la transformación que nosotras hemos visto, y más en nuestra sede, que como les digo, como no tiene aula, patio amplio, entonces claro, ellos llegaban a ese espacio y eso era, las pelotas, la locura. Ahorita no. Ahorita ya entran en el paso a paso, en el cuidado, como preguntándose muchas más cosas. A veces nos miran y nos dicen, profe, ¿y qué hacemos? Pues mira a ver qué puedes hacer. Acuérdate que hay 2 reglas. No puedes pasar por encima de un compañero, no puedes lastimar a otro y debes cuidar lo que tienes frente de ti. Son como las 2 reglas siempre que vamos a las aulas. Entonces él llega y empieza a trabajar con todo esto de una manera distinta. Y así nos va sucediendo con las aulas. Al principio él habla de literatura también, los cuentos a la primera semana como, uy, pucha, esos cuentos nuevos, ¿qué vamos a hacer? Mire, ya toca ponerle cinta. Ya no, ya el niño llega y sabe y le dice al otro, oiga, cuidado con el cuento, no lo tires, hay que dejarlo en su lugar. Ya saben manejar su biblioteca, colocarlos. O sea, ya se volvió para ellos propio. Ya saben que suben al aula y no es el aula del colegio, sino es mi aula. Entonces, como es mía, yo la cuido mi cuento. Y si se daña, ya sabe que dice, profe, me pasó esto, ¿lo arreglamos? Porque no es profe, toma, arréglalo. Es profe, lo arreglamos, ¿me ayudas a arreglarlo? Entonces ha sido una transformación supremamente interesante que hemos tenido desde el año pasado, igual con el aula de arte. En esta parte quiero cerrar con esta frase de Javier Haddad, y es que cada ambiente de aprendizaje se configura como un paisaje, bajo una estética, unos materiales y unas acciones que los diferencian unos de otros. Esto posibilita cambiar la mirada y valorar nuestra labor educativa más allá de todas las acciones y de todas las actitudes posibles. La puesta en escena en el aula. Nosotras este tema de ambientes de aprendizajes no solo lo trabajamos en las aulas especializadas, sino que poco a poco lo hemos venido incorporando a las aulas de cada una de las profes. Entonces, lo que les decía anteriormente, hemos ido transformando ese tema de que nos pasaba mucho, sobre todo a nosotros en primera infancia, que el primer día antes de que llegue el niño estamos decorando, pegando el mini, ay, a mí me gusta tanto mini, entonces todo era, a mí me pasaba así, yo les soy honesta, a mí me gusta mini, me parece tierna, linda, entonces, ay, la mini que diga bienvenidos, la mini con el horario, la mini con los cumpleaños, y no estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que sea malo, sino que ya entendí que el aula debe generar otra cosa más que la decoración. Entonces, en ese orden de ideas empezamos a ir transformando también nuestras aulas. En nuestras aulas ya no están los minis, ya no están las muñecas, ya no está Winnie Pooh, no, ya hay otra serie de elementos creados por los niños que la profe nos va a contar. Por ejemplo, este proyecto de aula es de este año. ¿Por qué nace? Porque resulta que el primer día un niño llegó y me dijo, hola profe, yo me llamo tal y voy a contarte que conozco lo de los dinosaurios, nacieron en no sé dónde, en sí sé más, y se murieron porque vino un meteorito y se acabaron todos los dinosaurios. Pero entonces, y empezó a nombrarme cantidad de dinosaurios. En la asamblea, hicimos ese día la asamblea, pues yo por probar a ver cómo venían ellos, pero ellos ya vienen de Secretaría de Integración Social y ellos ya tienen un paso un poco más fuerte en la asamblea, por ejemplo. Entonces ya, y se genera la pregunta de qué es el diplodocus, de qué es el que vuela, qué es no sé qué, porque esos nombres para mí son bastante complicados. Entonces, simplemente yo voy y pregunto, chicos, ¿cómo se llama el que vuela? El pterodáctilo. Nace mi proyecto de eso. En mi proyecto se han venido generando muchas acciones con ellos. Una de las últimas ha sido las sombras. ¿Por qué nacieron las sombras? Porque es que un chiquillo me dice, oye, si yo le hago así a mi manita, porque el bombillo está prendido, me dijo, pero mi manita se ve en la pared. Eso se llama sombra, ¿cierto? Entonces, claro, eso se llama una sombra. Y me dice, oye, ¿y por qué no hacemos sombras con los dinosaurios? Y yo dije, ay, hijo de puerca, problema.
porque pues voy a hacer sombras con los dinosaurios, pero yo no lo voy a hacer, tienen que hacerlo ellos. Fue un trabajo realmente de casi una semana donde llevé la silueta del dinosaurio. Son chiquitos de 4 años, aún tengo algunos que tienen 3 años. Entonces, ellos todavía no manejan la tijera, sino la manejan rectas, ¿no? Entonces, lo más fácil para nosotras es el picado. Eso sí lo tienen, vea. Lo picamos y sacamos la silueta. Al otro día sacamos la silueta porque teníamos que embellecerla, ponerla duro, entonces la encintamos todas porque el papel contact es bastante complicadito para tenerlo en la sede. Y los papás pues, difícil. Bueno, los pusimos lindos, les pusimos el palito como lo pueden ver ahí. Y llegan una mañana, encontraron su salón totalmente oscuro. Y una maestra que me colaboró me les entregaba tu silueta, tu silueta, tu silueta. Y entraron, pero emocionados con su silueta. Ya estando ahí en el salón, prendimos el videobit porque pues obviamente toca mirar a ver de qué medio nos valemos para poder jugar con ellos. Y eso fue la sensación más espectacular para ellos. Se hicieron las sombras, se hicieron bastantes diálogos de sus dinosaurios, hicieron cuentos, hicieron una obra de teatro. Bueno, muchas cosas, y esa actividad nos alcanzó a durar 2 horas. Yo decía, 2 horas estos muchachos aquí, por Dios santo, eso es espectacular. ¿Qué más les digo? Esos muchachos gozan mucho cuando uno les lleva, ¿sí?, la convocatoria a algo que ellos quieren hacer. Y ahí hay más socialización, incluso ¿saben qué? Hay como más tranquilidad en ellos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer grupos, listo, tú te vienes aquí conmigo, tú te vienes aquí conmigo y se hacen, ¿pero qué hacemos? Tienen que hacer un cuento, listo, eso no le pone problema a nada, y son chiquitos de 4 años. Es bien gratificante hacer un proyecto de aula. Ahí está la foto, mire, aquí tenemos ¿saben qué descubrieron? Pues ellos se hicieron bien atrás, ¿no? Salían las silueticas chiquitas, vea, esta es la foto de las siluetas chiquiticas, pero mira aquí cómo llegó y se acercaron un poco más y, uy, no, es más grande. Entonces eso se les hace también, se maneja el lógico matemático ahí, grande, pequeño, alto, bajo. Bueno, eso es el proyecto de aula. Bueno, nosotros también hicimos el nacimiento del dinosaurio. Si sabían ustedes, todos los dinosaurios vienen de los huevos, ¿cierto? No hay ningún mamífero. Todos son de huevitos. Esta investigación la hicimos con los chicos y todos resultamos que teníamos que hacer un huevito de dinosaurio. Lo hicimos con la bombita, le hicimos con papel higiénico y no, lo hicimos con carbón porque pues me fue mal con la maicena. No llegó ni una cajita de maicena. Entonces la maestra creadora, innovadora y bien pilosa dijo, no, carbón y agua. Y ¿saben qué? Eso quedó bien chévere, bien compacto. En este momento ellos tienen su huevito, ya está construido así con las cositas, ya el medio huevito. Y la idea es hacerles a ellos el nacimiento del dinosaurio. Pero entonces, a ver, en este momento estamos buscando de qué manera introducirlos a que se inventen, ¿sí?, cómo vamos a meter un dinosaurio dentro de un huevo. En eso estamos, ¿sí? Pero yo sé que ellos son bien pilosos y lo vamos a sacar adelante. Está nuestra aula de arte que nos ha servido a nosotras. Le hemos sacado mucho jugo a nuestra aula para invitarlos a pintar, ya ponerle un color al huevo. Entonces, un dinosaurio fue y nos puso las huellitas y el material nos lo regaló para que nosotros pintáramos esos huevitos. Ahora vamos con la profe Doris y su proyecto. Dentro del manejo de proyectos, yo vengo con estos chiquitines. Ay, qué pucha.
desde el año pasado. La profe tiene grado jardín, yo tengo grado transición. Entonces nosotros en el colegio hicimos el acuerdo de que la profe baja a jardín, los coge los 2 años y los entrega en transición. Entonces mi grupo ya está en grado transición. Entonces el proyecto inició desde el año pasado y fue bajo la necesidad de que los niños querían aprender a marcar sus hojas. Y lo que no queríamos era pues tener que decirle este es tu nombre y cópialo solamente, sino que empezamos pues el proyecto de todo el tema del reconocimiento de ellos primero inicialmente. Entonces lo primero que hicimos fue que yo les saqué una foto y desde su foto ellos construyeron su cuerpo y armamos el primer mural. Y a partir del mural fue que empezamos a trabajar todo el tema del nombre, de las letras, hasta que los niños aprendieron pues a escribir su nombre con crayolas, con pintura, con marcadores, pero de una manera libre. Entonces en mi salón ya tengo acetato, el año pasado no tenía acetato, entonces cada semana cambiaba el papel craft, para que el niño en el momento que él quisiera pudiera acercarse a dibujar o a escribir o a hacer lo que quisiera, y normalmente terminaban haciendo eso, escribiendo su nombre, mirando qué letras son, profe, y esta qué forma, y así fue. Y alrededor de eso, pues bueno, yo me reconozco como niño y niña, pero yo no estoy solo, estoy dentro de una familia, y entonces empezamos un trabajo conjunto de yo soy y pertenezco a. Y trabajamos pues alrededor del tema de la familia también. Y ese proyecto continuó este año con el tema de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo he cambiado? ¿Cómo he cambiado? Y pues hicimos todo el ejercicio de cómo he cambiado yo en cuerpo, en tamaño, y qué ha pasado también con mi familia. Entonces ellos dijeron, no, ahora mi mamá monta un restaurante, mi papá ahora vende zapatos, ahora mi mamá hace tamales, o siguió. Y entonces hicimos todo un ejercicio alrededor, bueno, entonces vamos a hacer un día en el que somos como papá y mamá, y hacemos todo el tema de la transformación del ambiente del aula, para que el niño llegue y construya su espacio para poder representar a su papá y a su mamá. Y ese pues fue uno de los ejercicios que hicimos hace unos días, donde ellos es la secretaria, él es el vendedor, al fondo, no sé si lo alcanzan a ver, está el mecánico, y el niño decía, que era muy lindo, decía, mi papá es un mecánico experto, profe. Y así él lo dibujó al fondo y escribimos mecánico experto. Y entonces los papás nos ayudaron, que es el tema también de vinculación a las familias. Desde que empezaron las aulas el año pasado, hemos tenido que hacer un ejercicio muy interesante con los papás, porque realmente al principio el papá llegaba al colegio y entraba y decía, ay, tan bonito, profe. ¿Y suben todos los días 4 pisos? Sí, papá, toca subir 4 pisos. ¿Y cómo hacen? ¿Y no se caen? No, papá, todavía, hasta ahora, gracias a Dios, nunca nos ha pasado nada. Pues hay que hacer obviamente un ejercicio muy juicioso de subir por la derecha, bajar por la derecha, siempre en fila, uno detrás del otro, no cogerse. O sea, hay que hacer una serie de acciones que van dentro de las rutinas que tenemos como estrategias de aula. Pero el papá al principio como que decía, uy, este espacio, cuando ellos empiezan a ver las acciones de transformación y lo que sus niños están haciendo en las aulas, es cuando empiezan a apropiarse del colegio y a decir, ¿qué hay que hacer, profe? ¿Cómo les ayudamos? Y empezamos a vincular a las familias. El año pasado, no teníamos una foto, pero el año pasado los papás de la profesora Marta Yolanda hicieron un árbol de Navidad hermosísimo en una pared que teníamos, una cosa muy linda, y fueron los papás, orientados obviamente por la profe, pero desde la iniciativa del padre de familia, de cómo ayudamos a que el colegio genere un ambiente navideño para los niños. Fue muy bonito, y eso es lo mismo que ellos nos ayudan. Entonces ellos nos ayudan, papá, ayúdeme a hacer el carro, entonces le hicieron el carro, la otra mamá el delantal. Cada papá intenta colaborar también desde sus posibilidades en el ejercicio de los ambientes. Para nosotros entonces la construcción de ambientes de aprendizaje es una oportunidad para crear mundos posibles. Por eso nuestro proyecto se llama Niños Felices, Mundos Posibles, porque sí estamos convencidas de eso, y hablamos de niños felices no peyorativamente, no románticamente, como pues a veces nos dicen, sí, los niños felices, no, es una idea de sentido, es una idea de realidad que nosotras hemos aprendido a vivir en nuestro colegio, cuando realmente nos sucede que hay niños que llegan a recogerlos y nos dicen, ay, profe, no me quiero ir. Porque es que el mundo que les está presentando la escuela quizás les está ofreciendo una alternativa distinta a lo que pueden encontrar en su casa. Y eso ha sido una realidad que nosotros hemos podido ver, por eso nuestro proyecto se llama así. Nuestras familias atanacistas pues definitivamente han sido actores necesarios, y ha sido pues todo el proceso de vinculación. Hemos hecho jornadas
donde invitamos a los papás y hemos considerado que un elemento fundamental para que el papá se vincule es también que entienda el proceso de afectividad que sus niños necesitan. Y ese ejercicio lo hemos hecho a través del reencuentro con caricias, con el toque con el otro, papás que a veces no abrazaban a sus niños y que ahora uno ve que les dan el pico para despedirse y uno dice, ¡ay, gol! Lo hemos logrado, ¿sí? Pequeños avances, pero que nos van mostrando. Y ese ha sido como todo el ejercicio que hemos ido también de vincular a las familias, porque definitivamente nosotros sí les decimos a los papás, ustedes no matricularon a su hijo, matricularon una familia, y él viene aquí como representante de ustedes, pero ustedes están aquí todo el tiempo. Y convencidos en que el papá vaya entendiendo eso, pues hemos venido vinculándolos a diferentes actividades, y pues ha sido interesante ver que la mayoría de los padres de familia responden a la convocatoria que les hacemos. Lo que hemos alcanzado con el proyecto es la transformación, y aquí hago un énfasis grandísimo, y es que definitivamente si la maestra no se transforma a sí misma, no va a poder transformar su práctica pedagógica. Por eso lo tenemos de primeras. Uno pensaría que de primeras debería decir los niños, pero no. Nosotras estamos convencidas que el primer gran logro que tiene la apuesta es mi propia transformación, el romper mis paradigmas, de eso que a veces uno escucha en algunas compañeras y es, pero si yo siempre lo he hecho así me funciona. No, pero es que eso es más trabajo para mí. No, pero finalmente a mí ni los papás ni el colegio me van a decir gracias, ¿sí? Uno lo escucha. Y entonces nosotros hemos empezado a romper nuestros propios paradigmas, a hacer nuestros propios ejercicios de transformación. Algunos, igual que los niños, nos transformamos más rápido, otros se transforman poco a poco, otros no se transforman, también pasa. Pero pues estamos en ese ejercicio de ir transformando a la maestra para que la transforme. Una vez la maestra se transforme. Y ahí yo retomo a Girós. Girós nos habla del maestro como intelectual, ¿sí? El maestro que se transforma, que se reflexiona a sí mismo, se transforma. Y en la medida que transforma su práctica, transforma ¿quién? Su realidad, y la realidad de los niños y las niñas que lo rodean. Entonces ese es un elemento que nosotras consideramos fundamental. Obviamente, como les dije desde el inicio, dinamizamos nuestra propia práctica pedagógica. También ha sido valiosísimo para nosotros salir de ese salón de 3x3 y subir a ese espacio amplio. Eso también ha sido muy beneficioso para nosotras. Subir y bajar los 4 pisos, bueno, ahí vamos fortaleciendo piernas y vamos haciendo ejercicio mientras vamos subiendo y bajando. Posibilitar un encuentro y mejora del espacio distinto, lo que les venía diciendo desde Javier Haddad, ¿no? La organización del mismo y las relaciones que se tejen en ese nuevo espacio que se le ofrece a los niños y las niñas. Potenciar la apropiación, obviamente, de los desarrollos a fortalecer, pues que cada una tenemos en las dimensiones que tenemos que trabajar, y digamos que ha sido la posibilidad de encontrarnos con esos desarrollos que sabemos que tenemos que trabajar con los niños también de una manera distinta. ¿Sí? No solo ya desde el libro, desde el texto, desde la guía, sino desde un material concreto, o simplemente como poníamos aquí, a veces ponemos pelotas, tapitas, fichitas, y desde ahí empezamos a clasificar, a contar, a relacionar, a separar, a dibujar. O sea, la cantidad de posibilidades también es un elemento alcanzado. Niños felices con gusto de llegar al colegio. Creo que eso ha sido también un logro enorme cuando los niños llegan felices, realmente felices, y no se quieren ir de su colegio. Un avance importante en el tema de la autonomía y la toma de decisiones, y eso ha sido supremamente interesante porque el niño, cuando se encuentra con el espacio, asume una decisión y afronta las consecuencias de lo que decida. Si yo decidí pasar por encima del otro, afronto la consecuencia que eso implica. Pero si decido que me voy a relacionar de otra manera, pues también afronto lo que eso implica. Y eso ha sido un ejercicio muy interesante porque entonces son niños y niñas, como decía la profe Yolanda, que hoy yo fui a entregarle unas galletitas que estaban en la mesa a otra niña porque las quería, y él se paró y dijo, no, estas son las galletas de mi profe. No las puedes coger. Dije, pero es que son para la otra niña. ¿Por qué no vas y le preguntas a mi profe si ella sí se las quiere dar? O sea, de otro no me va a decir eso. Llegó la maestra y las cogió. Él no, él se paró y dijo, no, profe, es que eso no lo puedes hacer tú. Tú no eres la que decide. Y yo, ups, Yoli, perdóname, Yoli, ¿puedo entregarle las galletitas? Mi amor, ya la profe, bueno, profe. Y se fue, o sea, pero entonces es una acción supremamente interesante de un niño de 4 años. Entonces eso sí lo hemos podido ver. Un ambiente distinto para toda la comunidad educativa, porque ya los padres de familia entran de otra manera, de hecho ya nos reconocen de otra manera dentro de la localidad. Y obviamente pues la vinculación de los padres de familia entre todo este ejercicio. Pero también tenemos retos. Tenemos desafíos que siguen,
Y es continuar obviamente incorporando nuevas dinámicas, seguir leyendo, seguir nosotras también transformándonos a nosotras mismas para poder continuar con este ejercicio, porque no es un ejercicio fácil. Un ejercicio de transformación requiere que uno también lea, que uno investigue, que uno revise, que cree material, requiere que la maestra también genere una serie de acciones que a veces no son tan fáciles como uno quisiera. Continuar vinculando a las familias, o sea, ese sí es un derrotero que tenemos, continuar vinculando a las familias y en este sentido garantizar que esas estrategias que nosotras estamos proponiendo avancen en la escolaridad de los niños y las niñas. Que no sea solo en primera infancia que se vive esto, sino que eso trascienda de una manera distinta a la primaria del Colegio Atanasio Girardot. Y obviamente pues fortalecer las transiciones afectivas y armoniosas. Así que primera infancia, niños felices, mundos posibles. Nuestros referentes bibliográficos y muchísimas gracias.